Una implacable ventisca había sepultado a Fargo bajo la nieve, silenciando las carreteras y cortando la ayuda. Cuando un llamado desesperado por medicamentos vitales resonó en el aire helado, solo un hombre se atrevió a desafiar la tormenta. Jack Benson, un humilde repartidor, desafió vientos huracanados y traicioneros caminos de montaña para salvar la vida de un desconocido. Nunca imaginó que este acto valiente cambiaría su mundo para siempre, atrayendo las miradas de los héroes de élite de la Fuerza Aérea a su puerta. Dale a me gusta y comenta desde donde estás viendo. Tu apoyo trae más historias increíbles. Ahora, comencemos. La nieve se había tragado Fargo por completo. Era el tipo de tormenta que silenciaba al mundo. Ningún coche, ninguna sirena, ni siquiera el viento se atrevía a hablar por encima de la blancura. Pero Jack Benson ya estaba al volante de su camioneta destartalada, con las manos ligeramente temblorosas mientras agarraba el volante, con los ojos escudriñando la nevada borrosa. Jack, un repartidor de 55 años de Valley Pharmacy, se suponía que debía estar en casa como todos los demás. Los servicios de emergencia estaban cerrados, las carreteras cortadas, pero alguien necesitaba medicación para el corazón. Evelyn Grant, de 82 años, estaba sola en las afueras de la ciudad, y Jack había dicho que sí. No la conocía personalmente. El pedido llegó justo antes de que el sistema colapsara, una nota garabateada de su vecina. El gerente de la farmacia se negó, diciendo que era demasiado arriesgado. Jack miró la medicina, luego por la ventana, a la tormenta que se intensificaba, y simplemente dijo, si no voy, puede que no sobreviva. Entonces se subió la cremallera de su vieja parca, cogió la bolsa térmica de entrega y se fue sin esperar la aprobación. La nieve caía como una cortina, espesa, implacable. Los limpiaparabrisas de Jack no daban abasto. La furgoneta crujía sobre calles enterradas mientras los neumáticos patinaban y luchaban por agarrarse. 2 veces pensó en dar la vuelta. Una vez, la furgoneta se detuvo cerca de una zanja helada, y tuvo que sacarla a mano, protegiéndola del viento helado. Sus dedos se entumecieron a través de los guantes, pero siguió adelante, conduciendo, no con la vista, sino con la memoria. Jack había vivido en Fargo toda su vida. Conocía las curvas de cada camino como la palma de su mano. Para cuando llegó a la destartalada granja de Evelyn, se había ido la luz y las ventanas estaban cubiertas de escarcha. Jack esperó bajo la nieve hasta la cintura para llamar a su puerta. No hubo respuesta. Martillando con fuerza, la abrió. Ella estaba desplomada en una silla junto a un fuego moribundo, pálida. Jack se arrodilló a su lado, con voz firme pero urgente. Señora, soy Jack. Traje su medicina. Sus ojos parpadearon. Susurró. No pensé que vendría nadie. La ayudó a tomar las pastillas, la envolvió en su propio abrigo y avivó el fuego con leña cortada de su cobertizo. Se quedó hasta que su pulso se estabilizó y pudo incorporarse. Solo entonces se fue, desapareciendo en la tormenta que casi lo había tragado por completo. Lo que Jack no sabía era que un satélite militar había registrado la señal de emergencia de Evelyn cuando su hijo, el coronel Mason Grant, intentó contactarla desde el extranjero. Había activado un sistema clasificado de rastreo familiar, uno que pronto se iluminaría con el nombre de Jack Benson. El coronel Mason Grant había liderado extracciones de combate en plena noche, repelido a zonas de guerra y rescatado rehenes bajo fuego enemigo. Pero nunca se había sentido tan impotente como cuando vio la señal de emergencia de su madre parpadear en rojo. Estaba a miles de kilómetros de distancia en una operación no revelada, atrapado en un puesto de mando de la Fuerza Aérea reforzado en Oriente Medio, viendo una pantalla que mostraba una ventisca que envolvía Fargo, Dakota del Norte. Evelyn Grant, su madre, no se había reportado. El tendido eléctrico de su casa estaba caído.
la antena de telefonía móvil no funcionaba. La única señal provenía de una vieja señal familiar que llevaba colgada del cuello, un regalo que él insistió en que conservara. Golpeó la mesa con el puño. «Tenemos que movernos». Pero el comandante de rescate negó con la cabeza. «Coronel, la tormenta es demasiado densa. Ningún vuelo puede atravesarlo, ni siquiera el nuestro». Mason caminaba de un lado a otro. «Entonces alguien tiene que estar en tierra». De vuelta en Fargo, Jack Benson estaba sentado dentro de su camioneta, temblando. Había pasado la noche en su vehículo después de dejar la casa de Evelyn. Estacionado junto a una gasolinera cerrada, esperando que regresaran las quitanieves. Su abrigo estaba empapado, su aliento empañaba el aire. Nunca se había sentido más agotado en su vida. Pero cuando finalmente encendió su teléfono, recibió un solo mensaje. Un ping satelital automático pidiendo un informe sobre la salud de Evelyn. Jack parpadeó. No lo entendía. Respondió con un simple mensaje de texto. Entregado. Está viva. Estable. Necesita energía. Ese mensaje saltó directamente al centro de operaciones del coronel Grant. Y fue entonces cuando toda la habitación cambió. La Fuerza Aérea identificó el nombre de Jack, su posición y comparó las coordenadas con la baliza de Evelyn. Mason se quedó paralizado, mirando la pantalla. «¿Quién es?», respondió el oficial técnico. «Conductor de farmacia civil. Parece que entró solo a pie». El coronel apretó la mandíbula. «¿La salvó? ¿Solo?». «Sí, señor». Se hizo el silencio en la habitación. Entonces Mason dijo: «Preparen al equipo. En cuanto se despeje el espacio aéreo, iremos a por él». Horas después, cuando la tormenta empezó a amainar, Jack regresó a casa, solo para encontrar todo su patio trasero aplastado por la corriente descendente de un avión. La nieve se arremolinaba en anillos y las huellas de botas marcaban el suelo. Miró con incredulidad. Entonces llamaron a la puerta. Un hombre con traje de piloto estaba de pie en su porche, con nieve adherida a sus botas. Su voz era firme pero llena de respeto. «Jack Benson». Jack asintió, confundido. «Soy el coronel Mason Grant. Mi madre dice que le salvaste la vida». Jack parpadeó como si el frío le hubiera adormecido los sentidos. Un hombre uniformado, claramente militar, estaba de pie en su porche con dos especialistas en rescate detrás de él, sus inconfundibles boinas rojas. El parche decía Colonel Mason Grant. El coronel no sonrió, pero sus ojos contaban una historia de gratitud que era más profunda que las palabras. Jack se hizo a un lado sin pensar, dejándolos entrar mientras ráfagas de nieve entraban. Por la puerta. Dentro, el calor apenas era suficiente para atravesar el frío que aún se aferraba a los huesos de Jack. Mason miró alrededor de la modesta casa. Fotos de los inviernos de Fargo, una estantería polvorienta y un solo objeto metálico de la juventud de Jack en la guardia costera. No lo mencionó. En cambio, se acercó a la mesa de la cocina y dejó una caja negra. Luego, en voz baja, dijo: «Mi madre no estaría viva si no fuera por ti». Necesitaba decirlo cara a cara. Jack se frotó la nuca, aún sin saber cómo responder. «Acabo de entregar un paquete». «No», dijo Mason. «Fuiste a donde los equipos entrenados no llegarían. Atravesaste esa ventisca solo con instinto, agallas y sentido del deber. Eso no es una entrega. Eso es un rescate». El estuche se abrió con un clic. Dentro, acolchado en terciopelo azul, había un medallón de plata con el emblema de Rescate Par. Alas de ángel y las palabras «para que otros vivan». Mason lo giró hacia él. «Esta es la medalla del coraje. Ningún civil la había recibido hasta ahora». Jack la miró abrumado.
Respiró entrecortadamente. No me lo merezco. Tú sí, respondió Mason sin dudar. Y queremos más que solo honrarte. Queremos aprender de ti. ¿Qué quieres decir? ¿Sabías cómo atravesar ese terreno? Navegaste por caminos que nuestros sistemas GPS no pudieron mapear. Nos gustaría tu ayuda para desarrollar protocolos de respuesta a emergencias rurales para los momentos en que la tecnología falla y solo el conocimiento local puede salvar una vida. Jack bajó la mirada hacia sus manos callosas en lugar del metal. En ese momento, el peso de la ventisca, los largos años de servicio invisible, la dolorosa soledad de una vida tranquila. Todo se sintió visto. No celebrado por ostentación, sino realmente comprendido. Mason extendió una carpeta. Estamos construyendo una colaboración cívico-militar. Empieza con tú. Jack no respondió de inmediato. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló el horizonte nevado. Si ayuda a una persona más como Evelyn, dijo en voz baja, entonces me apunto. El invierno en Fargo era implacable, y la reciente ventisca había dejado cicatrices que tardarían semanas en sanar. Sin embargo, en medio del frío y la blanca desolación, algo nuevo estaba tomando forma. Un vínculo forjado con valentía, respeto y un propósito compartido. Jack se encontró en reuniones con Mason y el equipo de rescate de Parr, discutiendo qué se podía hacer para que las respuestas de emergencia fueran más rápidas y efectivas en lugares como el suyo. Nunca imaginó que se sentaría frente a estrategas militares compartiendo su profundo conocimiento de caminos secundarios, pasos ocultos y las peculiaridades del terreno rural que conocía como la palma de su mano. La suya era una colaboración única, una mezcla de precisión militar y sabiduría popular. Juntos, trazaron rutas que los sistemas GPS a menudo pasaban por alto, diseñaron protocolos para cuando fallaba la comunicación satelital y capacitaron a conductores de farmacias y repartidores en técnicas de supervivencia. Lecciones inspiradas en el propio rescate de Parr. Un entrenamiento agotador. Jack observó cómo su mundo se expandía más allá de las calles familiares de Fargo, convirtiéndose en un eslabón vital de una red diseñada para salvar vidas. Mientras tanto, la noticia del heroísmo de Jack se extendió como la pólvora. El periódico local publicó un artículo en portada. El repartidor de Fargo salva a una anciana durante una tormenta de nieve histórica. Y el pueblo se unió a él. Los vecinos le ofrecieron apoyo, llevándole comida caliente, ropa de abrigo y palabras de aliento. Jack, siempre humilde, desvió los elogios, diciendo, simplemente hice lo que cualquiera haría. Pero para quienes habían presenciado la furia de la tormenta, las acciones de Jack fueron extraordinarias. Margaret se mudó a un centro de atención más cercano al pueblo y envió tarjetas de agradecimiento escritas a mano a Jack y al equipo de la Fuerza Aérea. Cada palabra llevaba el peso de una vida salvada y la gratitud de una familia. Una tarde fría, Mason invitó a Jack a la estación de bomberos local, donde se realizó una sesión de capacitación para conductores y personal de emergencias. Mientras Jack demostraba cómo conducir por carreteras secundarias nevadas, con la voz firme a pesar del frío, Mason observó atentamente, impresionado por la combinación de habilidad y corazón que definía a este improbable héroe. Más tarde, de pie afuera, bajo una estrella rosa y dorada, Mason puso una mano firme en el hombro de Jack. Has cambiado nuestra forma de pensar sobre el rescate, dijo. Tu valentía ha desatado algo más grande que todos nosotros. Jack levantó la vista, el aire fresco llenándole los pulmones. Tal vez sea solo el comienzo para todos nosotros. Esa noche, mientras los copos de nieve caían suavemente sobre Fargo, Jack se sentó junto a la ventana. El metal de la valentía brillaba tenuemente a la luz de la farola. La tormenta lo había puesto a prueba a él y a su comunidad, pero también había revelado una verdad mucho más poderosa.
Ese heroísmo no siempre nace de grandes gestos, sino de la silenciosa determinación de hacer lo correcto cuando más importa. La furia de la ventisca había pasado, pero su impacto perduraba, grabado profundamente en los corazones de los habitantes de Fargo. Para Jack Benson, la vida estaba cambiando silenciosamente. Cambios sutiles que llevaban el peso de un nuevo propósito. La medalla a la valentía colgaba en la pared de su sala, símbolo no solo de un solo acto, sino de la resiliencia y la esperanza de toda una comunidad. La noticia se extendió más allá. Fargo. La Fuerza Aérea presentó la historia de Jack en informes nacionales, destacando cómo el conocimiento y la valentía de un hombre habían superado las deficiencias en los sistemas de respuesta a emergencias. Jack fue invitado a hablar en centros comunitarios y conferencias de gestión de emergencias. En cada ocasión, repetía la misma simple verdad. A veces, el mejor rescate proviene de conocer tu hogar mejor que nadie. La colaboración que Jack había forjado con el coronel Mason Grant y el equipo de rescate de Parr se convirtió en algo más grande de lo que ninguno de los dos podría haber anticipado. Trabajaron juntos para establecer un programa piloto que capacitaba a conductores de reparto rurales y personal de primera respuesta en todo el Medio Oeste en habilidades de supervivencia, navegación de emergencia y comunicación de crisis. Todo adaptado de su experiencia militar. Jack viajó entre pequeños pueblos, compartiendo las lecciones aprendidas. Con tanto esfuerzo y con discreto orgullo. De vuelta en Fargo, la farmacia donde trabajaba Jack amplió su servicio de entrega de emergencia, ahora equipada con vehículos robustos, teléfonos satelitales y una red de conductores capacitados listos para afrontar cualquier tormenta. La mudanza de Margaret Porter más cerca de la ciudad le permitió recibir una mejor atención, y Jack la visitaba con frecuencia. Su vínculo se fortaleció gracias a la experiencia compartida de esa noche desesperada. Una noche, mientras el invierno comenzaba a retirarse lentamente, Jack se sentó a su lado. La chimenea con una taza de café humeante. La habitación estaba cálida, llena de recuerdos en el suave murmullo de una comunidad que había cambiado para siempre. Pensó en esa noche, el viento aullando afuera, la nieve espesa como una manta y la urgente necesidad que lo había llevado a la tormenta. Su teléfono vibró. Era Mason. Jack, llegó la voz firme y cálida. Enviaremos un nuevo equipo a Fargo la próxima semana para continuar su entrenamiento. Queremos que lo lideres. Jack sonrió, sintiendo la familiar oleada de determinación. Estaré listo. En ese momento, Jack comprendió algo profundo. El heroísmo no era un evento único, sino un compromiso de por vida. Se encontraba en la voluntad de plantar cara cuando otros se refugiaban, de aprender y enseñar, de convertir el miedo en acción. Era el latido de una comunidad, una fuerza que ninguna tormenta podría silenciar jamás. La ventisca había puesto a prueba a Fargo, pero también había revelado su verdadera fuerza, arraigada en el coraje de un hombre que se negó a rendirse. El amor de una familia separada por la distancia y el vínculo inquebrantable entre la gente común y aquellos que juraron proteger. Y mientras los primeros brotes de la primavera asomaban entre la nieve derretida, Fargo miró hacia adelante con un espíritu renovado, sabiendo que cuando llegara la próxima tormenta, la enfrentarían juntos, más fuertes, más sabios y preparados.